Mi hija me tiró vino y dijo, mi padrastro es mejor que tú. ¿Por qué viniste a mi boda? Pensé que estaba bromeando cuando dijo que no estaba invitado a su boda. Todos se rieron y se burlaron de mí. Así que me reí con calma. A la mañana siguiente, le envié un mensaje, ya no eres mi hija. Puedes olvidarte de mí desde hoy. Lo que pasó después fue bastante inesperado. Les contaré todo. Primero, si disfrutan de este tipo de historias, apóyenos suscribiéndose a este canal. Hagan clic en el botón de me gusta y díganos desde dónde nos ven en la sección de comentarios. Ahora, permítanme contarles cómo se desarrolló todo. Solía pensar que el amor de un padre, si era constante e inquebrantable, era suficiente para mantener una relación unida, sin importar cuán desgastada o distante se hubiera vuelto. No fui el padre perfecto. Seré el primero en admitir que me perdí demasiados recitales, olvidé cumpleaños una o dos veces y me volqué más en mi negocio que en los cuentos antes de dormir. Pero nunca dejé de estar presente cuando importaba. Pagué su colegio privado, su primer coche, cada una de sus facturas. Incluso las sesiones de terapia que ella decía que eran para lidiar con el trauma infantil, aparentemente se las di yo. No discutí. Simplemente pagué porque así pensaba que se veía el amor en el mundo real. Presentarse cuando había que firmar los recibos. Así que cuando mi hija Fernanda me envió un mensaje de texto 2 meses antes de su boda y dijo, no te molestes en venir, realmente pensé que era una broma. Una cruel tal vez, pero ella siempre tuvo esa lengua afilada. Leí el mensaje, lo miré por un momento y me reí entre dientes. Pensando, está siendo dramática de nuevo. Supuse que iría de todos modos, como lo haría cualquier padre, porque eso es lo que hago. Yo me presento. La boda fue en una fresca tarde de sábado a principios de septiembre, celebrada en uno de esos viñedos rústicos a las afueras de la ciudad, quizás por Querétaro o el Valle de Guadalupe. El tipo de lugar que parece construido para fotos de Instagram en lugar de votos matrimoniales. Llegué con un traje gris Oxford, el que ella una vez dijo que me hacía lucir distinguido, como alguien dueño de un yate. Entré con una botella de vino de reserva que había traído como regalo, uno que había estado madurando en mi bodega desde el año en que ella nació. Pensé que sería poético, algo que cerraba un ciclo. Imaginé dárselo durante la recepción, tal vez incluso diciendo unas palabras. No esperaba una alfombra roja, pero tampoco esperaba lo que vino después. En el momento en que entré al salón de recepción, la atmósfera cambió, las cabezas se giraron y por un segundo hubo una pausa, un silencio extraño y agudo. Luego risas, no del tipo cálido y acogedor, sino del tipo cruel y burlón, como si yo fuera el blanco de una broma en la que todos los demás estaban involucrados. Y en el centro de todo, mi hija, mi Fernanda, estaba allí parada con su vestido de novia, copa de vino en mano, sonriendo con suficiencia como una villana en la historia de otra persona. ¿Qué diablos haces aquí?, dijo, lo suficientemente alto para que el salón la escuchara. Algunas personas jadearon. Otros se rieron más fuerte. Parpadeé, congelado en mi lugar. Mi boca se abrió, pero no salió nada. Debo haber parecido ridículo allí parado, todavía sosteniendo esa botella de vino como un idiota. Di un paso adelante, pensando que ella esbozaría una sonrisa y diría, caíste, como solía hacer cuando me hacía bromas de niña. Pero en cambio, levantó su copa, me miró fijamente a los ojos, y con la calma de alguien que coloca una pieza final de ajedrez, dijo, mi padrastro es mejor que tú. ¿Por qué viniste? Luego, antes de que pudiera siquiera procesar esas palabras, arrojó el vino, no al suelo, no a la pared, sino a mí. Un chorro de rojo golpeó mi camisa, mi saco, incluso mi cara. La multitud estalló, algunos horrorizados, la mayoría riendo. Una de sus damas de honor incluso aplaudió. No dije una palabra. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, ahogando todo lo demás. La miré por última vez, esperando un destello de remordimiento, un indicio de la niña que una vez sostuvo mi mano durante las tormentas eléctricas. No hubo nada, solo esa misma sonrisa cruel, los mismos ojos despectivos. Así que hice lo único que podía hacer. Coloqué la botella de vino suavemente en la mesa más cercana, me di la vuelta y salí. No corrí. No maldije. No pregunté por qué.
Simplemente caminé, cada paso más pesado que el anterior. Las risas aún resonaban a mis espaldas como un coro de traición. Conduciendo a casa, el silencio en el coche era sofocante. Todavía podía sentir la humedad del vino en mi pecho, el ardor de sus palabras asentándose más profundamente con cada kilómetro. Seguí tratando de encontrar una explicación que hiciera que doliera menos. Tal vez está borracha. Tal vez alguien le dijo que yo iba a ir y se sintió acorralada. Tal vez esto es algún grito retorcido de atención. Pero en el fondo, sabía que nada de eso era cierto. Fernanda había tomado su decisión. Y no era yo. Lo que me rompió no fue el vino. No fue la humillación pública. Fue darme cuenta de que me había presentado pensando que todavía era su padre. Y ella había decidido hace mucho tiempo que yo no lo era. Y de alguna manera no lo había visto. Cuando llegué a casa, me quité el traje, me serví un trago y me senté solo en la sala, mirando una foto enmarcada de nosotros de cuando ella tenía 9 años. Su sonrisa en esa foto solía ser mi cosa favorita en el mundo. Recordé lo orgullosa que estaba ese día. Habíamos construido una casa en el árbol juntos y ella no dejaba de llamarme el mejor papá del mundo. Esa niña ya no estaba. En su lugar había una mujer que no reconocía, y finalmente tuve que enfrentar la verdad. No era el padre de la novia. Era un extraño con una cartera. Esa noche no dormí. Solo me senté en silencio, con el corazón roto, pero extrañamente tranquilo. Alrededor de las 6 de la mañana, tomé mi celular y escribí el mensaje con dedos temblorosos. Ya no eres mi hija. Puedes olvidarte de mí desde hoy. Lo miré durante mucho tiempo antes de presionar enviar. Cuando finalmente lo hice, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No paz, no ira, solo finalidad, una puerta cerrándose, un vínculo cortado. Me levanté, entré en mi despacho y comencé a hacer las llamadas que pondrían el resto en marcha. La primera llamada que hice esa mañana fue a mi banco. Mi voz era firme, lo cual me sorprendió incluso a mí considerando lo destrozado que me sentía solo unas horas antes. Le dije al ejecutivo que quería eliminar a todos los usuarios adicionales de mis tarjetas de crédito personales, especialmente a Fernanda. Ella había tenido acceso a ellas desde la universidad, una red de seguridad que nunca retiré, incluso cuando comenzó a ganar dinero por su cuenta. Le di ese salvavidas financiero, no porque lo necesitara, sino porque pensaba que era el deber de un padre hacer la vida más fácil para su hijo. Durante años, usó esas tarjetas como si fueran suyas. Vuelos, cenas, vestidos de diseñador, incluso gastos de boda, todo cubierto silenciosamente por mí. Y nunca pedí agradecimiento ni una sola vez. Me dije a mí mismo que un día ella miraría atrás y entendería que le di esa libertad por amor. Pero ahora, mientras escuchaba al ejecutivo confirmar que su acceso había sido revocado, todo lo que podía pensar era lo tonto que había sido. El amor no debe confundirse con patrocinio y yo había dejado que ella me convirtiera en un cajero automático viviente. Después del banco, llamé a la compañía telefónica y cancelé su línea. Todavía estaba en mi plan familiar, un plan que comencé cuando ella tenía 13 años y quería su primer iPhone. Incluso después de que se mudó, incluso después de que dejó de visitar en vacaciones, seguí pagándolo. Parte de mí esperaba que fuera un salvavidas que usaría para llamarme un domingo tranquilo solo para decir, hola, papá, te extraño. Esa llamada nunca llegó. La línea estuvo en silencio mes tras mes, excepto por el uso de datos y las facturas que seguí cubriendo ciegamente. Había tratado estas facturas como hábitos, como lavarme los dientes o pagar el recibo del agua. No las cuestioné porque en mi corazón todavía creía que estábamos conectados. Pero después de la boda, después del vino, después de esa burla pública, finalmente vi lo que había sido cierto durante mucho tiempo. Esas líneas eran de un solo sentido. Yo era el único que intentaba conectar. La llamada más difícil, sin embargo, no fue a una empresa. Fue a mi abogado. Fernanda trabajaba en la empresa familiar, mi empresa. No porque se lo hubiera ganado, sino porque le ofrecí un asiento en la mesa. Pensé que darle un puesto, aunque fuera menor, nos ayudaría a mantenernos cerca. Apenas aparecía la mayoría de los días, y cuando lo hacía, actuaba como si le estuviera haciendo un favor a todos.
Pero yo inventaba excusas para ella. Se está encontrando a sí misma, decía. Déjala explorar. No quería ser el padre controlador. Quería ser el comprensivo. Pero mientras caminaba por mi oficina esa mañana, me di cuenta de cuánto de mi dignidad había comprometido bajo el disfraz de la paciencia. Así que llamé a mi abogado y le dije que preparara sus documentos de despido. Se acabó la nómina, el puesto y las limosnas. Esto ya no era un favor familiar. Era una decisión de negocios. Y como director general y como su padre, oficialmente había terminado de permitir el comportamiento que llevó a este desastre. Le envié el mensaje alrededor de las 8:30 de la mañana, solo unas horas después de haberlo escrito. Fue breve, frío y deliberado. Ya no eres mi hija. Puedes olvidarte de mí desde hoy. Sin adornos, sin emoción, sin lugar a interpretaciones. Sabía que lo leería. Fernanda siempre leía mis mensajes. Incluso si fingía ignorarlos, no esperaba una respuesta. Y durante los siguientes 3 días, no recibí ninguna. En cambio, hubo silencio, una quietud espesa y desconocida que colgaba alrededor de mi casa como niebla. Ningún mensaje de seguimiento, ninguna disculpa, ningún correo de voz en shock, solo un silencio completo, casi arrogante, como si ella estuviera esperando que yo me retractara para disculparme por avergonzarla. Pero no cedí. Sabía que esta vez tenía que ser diferente. Si abría la puerta aunque fuera un poco, ella volvería a entrar con sus exigencias, sus sonrisas frías y la misma creencia engreída de que podía tratarme como un plan de respaldo. Esos 3 días fueron los más solitarios de mi vida, y he tenido algunos solitarios. Hay un tipo especial de dolor que viene con cortar la relación con tu propio hijo. Seguía repitiendo ese momento en el salón de bodas una y otra vez. El vino, la risa, la mirada en sus ojos como si yo fuera la broma de la noche. Me hice preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Cuándo me convertí en el villano de su historia? Y más que nada, ¿hubo algo que me perdí? ¿Algún momento? ¿Alguna fractura que podría haberse reparado antes de que se rompiera por completo? Pero esas preguntas no ayudaron. Simplemente daban vueltas en mi mente hasta que estaba demasiado agotado para pensar más. Al tercer día, alrededor del mediodía, sonó mi celular. Vi su nombre iluminarse en la pantalla y por un momento, solo un segundo fugaz, esperé que fuera una llamada para arreglar las cosas. No para reconciliación. No necesitaba eso, pero tal vez algo real. Un reconocimiento. Un pedazo de la hija que solía conocer. Respondí y no dije nada al principio. Solo escuché. ¿Qué diablos te pasa?, espetó. Traté de reservar nuestro vuelo de luna de miel y tu estúpida tarjeta fue rechazada. ¿A qué juego estás jugando? Su tono no estaba roto. No estaba triste. Estaba enojada, indignada, como si la hubiera incomodado. Como si mi humillación en su boda no valiera ni un segundo de reflexión. Tragué saliva y dije en voz baja, llama a tu padrastro. Hubo un largo silencio al otro lado. Disculpa, escupió ella. Lo repetí más fuerte esta vez. Llama a tu padrastro. Me cansé de que me vean la cara. Y luego, por primera vez, agregué la parte que nunca había dicho en voz alta. La parte que había estado demasiado avergonzado para admitir incluso ante mí mismo. No te merecías nada de eso. Ella gritó algo de vuelta. Ni siquiera recuerdo qué. Algo sobre que yo era un viejo amargado, patético, un perdedor que no podía soportar que ella hubiera seguido adelante. La dejé despotricar. No colgué. Quería escuchar cada palabra cruel. Quería recordarlas la próxima vez que dudara si hice lo correcto. Eventualmente, ella colgó. Miré el teléfono durante mucho tiempo después, no enojado, ni siquiera sorprendido, solo vacío, como si todo el aire hubiera salido de la habitación y se hubiera llevado algo esencial con él. Salí y me senté en el porche, dejando que el calor de finales de verano empapara mi piel. Al otro lado del jardín, el hijo de un vecino andaba en patín del diablo, riendo despreocupadamente. Y por un momento, sentí el peso de cada instinto paternal que todavía llevaba. No había dejado de ser padre.
Simplemente había dejado de ser su padre. Y había una extraña paz dolorosa en esa comprensión. No la había abandonado. Me había protegido a mí mismo por primera vez en años. 3 días después de cortarla, después del vino y el mensaje de texto y el silencio que siguió, recibí la llamada que debería haberme destrozado. En cambio, aclaró todo. Estaba en la oficina esa mañana, sentado detrás del mismo escritorio que una vez tuvo sus dibujos de kinder y más tarde su papeleo de prácticas profesionales. Recuerdo mirar un dibujo descolorido con crayolas de una casa chueca y versiones de palitos de nosotros, yo con lentes cuadrados, ella con cabello amarillo garabateado, y pensar cuán imposible era que la misma mano que una vez trazó esas líneas ahora apuntara una copa de vino hacia mí como un arma. Mi celular vibró con un nombre que había conocido toda su vida. Fernanda. Había un nudo apretado en mi estómago, pero no dudé en contestar. Quería escuchar su voz. Necesitaba escuchar en quién se había convertido sin mi ayuda. ¿Qué diablos te pasa?, espetó antes de que pudiera decir una palabra. Sin saludo, sin suavidad, solo veneno, agudo e inmediato. Traté de reservar nuestro vuelo de luna de miel y la tarjeta fue rechazada. Estoy varada en el aeropuerto con Javier como una tonta. ¿De verdad estás haciendo esto ahora? Su voz se elevaba con cada palabra cargada de indignación, no confusión, ni siquiera tristeza. Ella no llamaba para preguntar qué había pasado. Ella sabía lo que había pasado. Y lo más importante, sabía por qué, pero el sentido de derecho, resulta, no deja mucho espacio para la responsabilidad. Podía escuchar el ruido del aeropuerto de fondo. Anuncios, charlas, el leve pitido de los escáneres. Por un breve segundo, la imaginé parada allí con lentes de sol de diseñador y una maleta de mano blanca, nerviosa y furiosa, mientras Javier revisaba su celular como si esto no fuera su problema. Fue entonces cuando me di cuenta. Ella no quería un padre. Quería un patrocinador. Quería un plan de respaldo cuando la imagen de su vida perfecta se rompiera. No grité. No levanté la voz. Simplemente dije, llama a tu padrastro. La línea se quedó en silencio solo por un momento, como si ella no pudiera procesar el cambio de poder. Perdón, siseó. Lo dije de nuevo lentamente, como si quisiera que saboreara cada sílaba. Llama a tu padrastro. Hubo una pausa y luego la explosión. Eres un viejo tan amargado, ladró. ¿Es esta tu pequeña venganza por la boda? Madure. Te avergonzaste a ti mismo. Nadie te quería allí. Empeoraste todo solo con aparecer. Te ves patético. Por eso todos se rieron. Sus palabras llegaron rápido, crueles, ensayadas, y cada una fue un clavo en el ataúd. Pero extrañamente, no dolieron como esperaba. No perforaron. Confirmaron. Ella quería castigarme, no por lo que hice, sino por no dejarla pisotearme más. La dejé despotricar. Escuché cada insulto. Quería recordarlos, no por despecho, sino por claridad. Porque cuando el dolor juega trucos en el corazón, es fácil idealizar lo que nunca fue real. Ella continuó, acusándome de manipulación, llamándome narcisista, diciéndome que nunca fui realmente un padre, solo un tipo con dinero. Y tal vez parte de eso era cierto. Tal vez me había apoyado demasiado en gestos financieros en lugar de emocionales. Tal vez había usado mi cartera cuando debería haber usado mis palabras. Pero también sabía que el dinero nunca fue el punto. Era el cuidado detrás de él. El amor silencioso e invisible de siempre atrapar a alguien antes de que caiga. Yo no le debía dinero. Se lo di. Y ella me lo escupió en la cara como si no significara nada. Finalmente, cuando su voz se quebró de tanto gritar, hablé. No te merecías nada de eso, dije con calma. Ni las tarjetas, ni el teléfono, ni el trabajo. Te di esas cosas porque creía que todavía teníamos algo que valía la pena proteger. Pero dejaste claro que no soy nada para ti. Así que ahora no eres nada para mí. Hubo un largo silencio, del tipo que se sentía definitivo. Casi podía escuchar la respiración atrapada en su garganta, pero incluso entonces, no se disculpó. No preguntó por qué dolía tanto. Simplemente se burló y colgó.
Sin adiós, sin vacilación, solo el clic de la línea muerta. Me senté en mi escritorio después, mirando el cursor parpadeante en un documento vacío. Mis manos estaban firmes, pero mi pecho se sentía hueco. No dolorido, solo vacante. Era como si la parte de mí que se había aferrado a ella durante tanto tiempo finalmente se hubiera soltado. Y ahora había espacio donde solía haber dolor. No lloré. No llamé a nadie. Simplemente me senté allí sintiendo la enormidad de lo que acababa de suceder a sentarse a mi alrededor como polvo. No fue solo una conversación. Fue una ruptura. Un capítulo final cerrándose sin fanfarria, sin arco de redención, sin un abrazo tranquilo al final. Solo la verdad, desnuda e implacable. Más tarde esa tarde, llamé a Recursos Humanos en la oficina y confirmé que su despido se había finalizado. No les conté la historia completa. No necesitaba hacerlo. Simplemente dije que ella ya no estaría involucrada en la empresa, y ellos se encargaron del resto. Limpié su pequeño espacio de oficina yo mismo esa noche, bajando el diploma falso que había enmarcado de algún curso en línea que nunca terminó, tirando cuadernos intactos y una planta medio muerta que había olvidado regar. Mientras empacaba todo, me di cuenta de cuán poco de ella estaba realmente presente en ese espacio. Era un lugar reservado, al igual que nuestra relación se había convertido en un asiento simbólico en la mesa. Nada más. Cuando llegué a casa, el silencio se sentía diferente de lo que había sido antes. No opresivo, no triste, simplemente real, como una habitación que finalmente había dejado de fingir estar llena. Me serví una copa de bourbon, me senté en el sofá y dejé que la quietud me envolviera como una manta pesada. Por primera vez en años, no estaba esperando un mensaje de texto de ella. No esperaba una llamada. No estaba revisando mi celular como un adolescente enamorado. Simplemente me senté allí respirando, existiendo completamente de una manera que no había estado en mucho tiempo. Sabía que habría consecuencias. El drama familiar no se queda callado por mucho tiempo. Se correría el chisme. Los primos llamarían. Los viejos amigos harían preguntas. Pero nada de eso importaba ya. La única persona a la que había estado tratando de llegar todos estos años había tomado su decisión. Y yo también. Y en ese momento, mientras el sol bajaba fuera de mi ventana, pintando la habitación con sombras doradas, sentí algo que no había sentido desde que ella era una niña pequeña y solía quedarse dormida en el asiento trasero después de largos viajes. Sentí paz. El chisme comenzó a la mañana siguiente, como siempre sucede en las familias donde la lealtad es más delgada que la sangre. Empezó con un mensaje de mi hermana, Elena, corto, agudo y claramente cargado de juicio. ¿Qué diablos pasó en la boda? Eso es todo lo que escribió. Pero ya podía escuchar su voz detrás de la pantalla. Ese escepticismo agudo que siempre me hacía sentir como un niño otra vez, como si me estuvieran regañando por algo que no sabía que había hecho mal. No respondí. No estaba listo para cualquier actuación que Elena hubiera ensayado con el resto de la familia. Solo habían pasado unos días desde que corté el dinero, los lazos comerciales, el título de papá que se había convertido más en un chiste que en un rol. Y ya estaba comenzando el ruido de segunda mano. Sabía que Fernanda no me llamaría para explicarse, pero subestimé lo rápido que correría hacia su audiencia. Y estaban listos, ansiosos incluso, por escuchar su versión. Al mediodía, 3 parientes más me habían enviado mensajes. Mi primo Daniel, con quien no había hablado en 2 años, preguntó si me sentía bien, como si tal vez hubiera perdido la cabeza. Mi tía Dolores dejó un mensaje de voz lleno de largos suspiros y preocupación pasivo-agresiva, insinuando que Fernanda estaba llorando e intentando con tanto esfuerzo arreglar las cosas, lo cual yo sabía que era mentira. Fernanda no lloraba. Fernanda se quejaba. Hay una diferencia. Y luego vino el remate, una llamada de mi madre. Miré la pantalla, dudé, luego contesté. No quería, pero sabía que si la dejaba ir al buzón de voz, simplemente aparecería en mi casa sin invitación, y no estaba de humor para visitas sorpresa o viajes de culpa servidos con galletas caseras. ¿Es cierto?, preguntó antes incluso de decir hola. Su voz era suave, pero severa, como una advertencia envuelta en preocupación. Me quedé callado, esperando.
Que la cortaste, la despediste, cancelaste su teléfono y todo. Suspiré. Sí, mamá. Es cierto. Ella chasqueó la lengua, ese pequeño sonido de desaprobación que había usado desde que tenía 5 años y rompí su jarrón favorito. Ni siquiera intentaste platicarlo. Casi me reí de eso. La ironía era tan espesa que casi me ahoga. Platicarlo. Ella me aventó vino frente a 200 personas y me dijo que su padrastro era mejor. Esa fue la conversación. Mi madre hizo una pausa, probablemente procesando la imagen, pero en lugar de indignación o consuelo, suspiró de nuevo. Aún así, es tu hija. Esa frase, es tu hija, aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Porque sí, biológicamente, emocionalmente, históricamente, lo era. Pero la mujer que me humilló públicamente, que gritó por teléfono porque no financiaría su luna de miel, que corrió a la familia con lágrimas de cocodrilo y verdades a medias, esa persona no era la niña que crié. Era otra persona. Alguien moldeada por el resentimiento, el derecho, o tal vez solo años de malentendidos que nunca resolvimos. Ella tomó su decisión. Mamá, dije en voz baja. Solo estoy siguiendo su ejemplo. A mi madre no le gustó eso. Murmuró algo sobre el perdón, sobre cómo el tiempo curaría las cosas, sobre cómo los hijos no siempre saben lo que hacen. Pero no defendió mi dolor. No dijo que tenía razón al alejarme. Solo quería que el problema desapareciera sin el desorden. Ese era el problema con la familia. Quieren unidad incluso cuando está construida sobre moretones. Esa tarde, Tomás pasó por aquí. Es mi vecino y un viejo amigo de cuando nuestros hijos jugaban fútbol en el mismo equipo. No era del tipo emocional, lo que hizo que su momento fuera aún más significativo. No llamó primero. Simplemente apareció con 2 cafés y dijo, supuse que necesitarías algo caliente. Asentí, tomé la taza y nos sentamos en el porche como solíamos hacer en los viejos tiempos cuando la vida se sentía más manejable. Escuché lo que pasó, dijo después de un largo silencio. Toda la colonia está hablando de eso. Sonreí amargamente. Por supuesto que lo están. Me miró fijamente a los ojos y dijo algo que se quedó grabado. No la perdiste esta semana. La perdiste hace mucho tiempo. Esto solo lo hizo oficial. Fue brutal, pero fue cierto. Y lo aprecié más que todos los lugares comunes suaves que el resto de la familia estaba repartiendo como dulces. Hablamos un rato sobre los hijos, el arrepentimiento de envejecer y darse cuenta de que las personas por las que morirías ni siquiera se molestarían en enviar flores a tu funeral. Tomás compartió una historia sobre su propia hija, cómo dejó de hablarle durante años después de que él se negara a pagar su renta cuando ella renunció a su trabajo para encontrarse a sí misma en Costa Rica. Ella volvió, dijo, eventualmente, pero no porque cedí, sino porque la vida la humilló. Esa parte se quedó conmigo. No porque esperara el mismo resultado con Fernanda, sino porque me di cuenta de que no era el único que había estado allí. Otros padres habían estado en el mismo silencio, enfrentando la misma angustia imposible de elegir la dignidad sobre el ADN. Más tarde esa noche, revisé mis redes sociales por primera vez desde la boda. No había publicado nada, pero Fernanda tenía un pie de foto largo y cuidadosamente curado con una foto de ella y Javier abordando un avión. Sala VIP. Champaña en mano, maletas a juego. A veces la verdadera familia es la que eliges, decía. Decenas de me gusta. Comentarios de amigos llamándola valiente, inspiradora. Una de sus amigas de la universidad escribió, qué bueno que cortaste la energía tóxica. Te mereces paz. Lo miré, a partes iguales aturdido y entumecido. Allí estaba yo, reducido a energía tóxica. El hombre que pagó su colegiatura, la llevó a cada entrevista de trabajo, que se quedó despierto con ella la noche que tuvieron que dormir a su perro. Ahora era una nota al pie en su narrativa de amor propio. Y aún así, no comenté. No me comuniqué. No me defendí. Porque cuando te han elegido como el villano en la historia de otra persona, tratar de reescribir tu parte solo te hace parecer desesperado. Esa noche, apagué mi celular, me senté con una pluma y escribí una carta que nunca tuve la intención de enviar. No estaba enojada. No era poética.
Era simplemente mía. Escribí sobre el día en que nació, lo aterrorizado que estaba sosteniéndola en mis brazos, como prometí allí mismo nunca decepcionarla. Escribí sobre su primer día de kinder, la vez que lloró cuando olvidé su lunch, como conduje de regreso por la ciudad solo para asegurarme de que tuviera su jugo favorito. Escribí sobre los años en que pensé que éramos inquebrantables y la lenta erosión que ignoré por miedo. Lo escribí todo no para ella, sino para recordar que no siempre había sido tan frío. Que lo había intentado. Que mi amor una vez fue ruidoso, desordenado y lleno de esfuerzo. Y que en algún momento del camino había muerto por negligencia. Doblé la carta y la coloqué en el cajón de mi escritorio junto a la fotografía de nosotros construyendo su casa en el árbol. La misma que solía estar en mi buró. No lloré. No sentí paz, pero sentí claridad. Y a veces eso es todo lo que puedes pedir cuando las personas que más amas te enseñan a vivir sin ellas. No fue hasta una semana después de la boda que comencé a escuchar la historia real, o al menos las piezas que habían sido cuidadosamente ocultas detrás de la actuación pública de Fernanda. La verdad, como suele hacer, llegó no en una confrontación dramática, sino a través de susurros, capturas de pantalla y conversaciones incómodas de personas que pensaban que merecía saberlo. Comenzó con un mensaje de mi sobrina, Katia. Era más joven, todavía en la universidad, y nunca creyó completamente en la imagen social cuidadosamente curada de Fernanda. Katia siempre había sido una de los pocos miembros de la familia que no me trataba como si fuera un fracaso o una chequera. Me envió un mensaje de texto tarde una noche. Hola, no quería revolver nada, pero deberías ver esto. Adjunto había una captura de pantalla de un chat grupal entre Fernanda y algunos de sus amigos. Y allí estaba yo, mencionado por mi nombre, burlado en mayúsculas, referido como el donador de esperma, la cuenta bancaria, y cosas peores. Miré las palabras durante varios minutos, incapaz de parpadear. Una cosa era ser descartado. Otra era ser deshumanizado para las risas. En un mensaje, Fernanda se jactaba de cómo iba a dejar que él se presentara a la boda solo para que todos pudiéramos reírnos cuando la seguridad lo rechazara. Eso explicaba las risas, las sonrisas burlonas, el momento cruel de su estallido. No fue un momento de rabia ebria o nervios de último minuto. Fue planeado, diseñado para humillarme. Uno de sus amigos incluso respondió con, «No manches». Eso es energía de reina total. Otro escribió, «Tienes suerte de que no hayas tirado la botella en lugar de solo el vino. ¡Qué asco me da!». Esta no era una hija desahogándose en dolor. Esta era una hija disfrutando de la destrucción de un hombre que no había hecho nada más que intentar presentarse incluso cuando no era querido. No era rebelión. Era crueldad. Y la peor parte, todos se estaban riendo. Pero lo que me sorprendió más que el chat grupal fue la amenaza de mensajes que involucraban a Javier, su padrastro. En un intercambio separado, Fernanda le dijo a un amigo, Javier dice que debería cortar con papá por completo. Él siempre pensó que papá era solo un perdedor que se esforzaba demasiado de todos modos. No puedo creer que desperdicié tantos años fingiendo que me importaba. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier cosa que me hubiera dicho a la cara porque siempre había sospechado que Javier, el hombre con el que se casó su madre cuando Fernanda tenía 16 años, no me tenía mucho aprecio. Era pasivo-agresivo en el mejor de los casos y despectivo en el peor. El tipo de hombre que te daba la mano pero nunca te miraba a los ojos. Había mantenido mi distancia en parte por respeto y en parte porque cada interacción con él se sentía como una competencia silenciosa en la que no me había inscrito. Pero nunca hablé mal de él a Fernanda ni una sola vez. Nunca la hice elegir. Nunca comparé cuentas bancarias o estilos de crianza ni traté de sacarlo del camino. Simplemente me quedé en mi carril. Y ahora estaba aprendiendo que él había estado sembrando cizaña contra mí a puerta cerrada durante años. Me comuniqué con Katia y le agradecí por enviar los mensajes, aunque me di cuenta de que se sentía incómoda al respecto. Sé que es familia, escribió, pero lo que hizo estuvo muy mal. No te merecías eso. Esa fue la primera vez que alguien en la familia me había dicho esas palabras exactas. No, dale tiempo, no, ella solo está emocional, sino no te merecías eso. Y me di cuenta de lo rara que había sido esa validación a lo largo de toda esta prueba. La mayoría de la gente quería que fuera la persona más madura, que perdonara,
que absorbiera el daño y sonriera de todos modos. Pero no Katia. Ella vio la manipulación por lo que era. Y en ese momento, su honestidad se sintió como un salvavidas. En los días siguientes, surgió más verdad. Una exasistente de mi empresa, alguien a quien Fernanda había tratado mal, me envió un mensaje en LinkedIn. Me agradeció por finalmente hacer lo que había que hacer y mencionó cómo Fernanda solía jactarse de apenas trabajar mientras seguía cobrando su nómina. Incluso se rió una vez de comprarle a Javier un reloj nuevo con el dinero de papi. La asistente dijo que no habló antes porque, como ella dijo, supuse que lo sabía y simplemente no le importaba. Eso dolió de una manera diferente. Pensar que mi silencio había parecido complicidad, que mis esfuerzos por evitar el conflicto me habían pintado como un tonto. Una noche, me senté con mi contador para revisar los gastos del año pasado, algo que no había hecho de cerca en meses. Lo que encontré hizo que se me revolviera el estómago. Cientos de miles de pesos en gastos no aprobados, artículos de lujo, fines de semana de spa, viajes, no solo para Fernanda, sino para su madre y Javier. Había estado financiando su estilo de vida sin darme cuenta. Me estaban usando como un inversionista silencioso en una vida que ni siquiera se me permitía presenciar. Y todo el tiempo, Javier tuvo la audacia de pronunciar mi nombre con desdén, de llamarme un perdedor que se esfuerza demasiado. Sentí el calor subir en mi pecho, no solo de ira, sino de vergüenza. Lo había dejado pasar. Les había entregado las llaves de mi generosidad y ellos la habían conducido directamente a la traición. Llamé a un amigo esa noche, David, un viejo compañero de la universidad que tenía su propio negocio y había pasado por un divorcio amargo con una manipulación parental similar. Le conté todo, el vino, la llamada, los chats grupales, el dinero robado. No dijo mucho al principio, solo escuchó. Y luego dijo algo que se me quedó grabado. No están enojados porque te fuiste. Están enojados porque el cajero automático finalmente pidió el NIP. Eso me hizo reír, no porque fuera gracioso, sino porque era dolorosamente cierto. No me querían de vuelta. Querían los beneficios de mi presencia sin la carga de respetarla. Al día siguiente, volví al abogado, no solo para actualizar el papeleo comercial, sino para comenzar a revisar mi testamento. Fernanda fue eliminada como beneficiaria. Todos los fideicomisos disueltos. La casa familiar iría a la beneficencia. El negocio se transferiría a una fundación. No lo hice por despecho. Lo hice para hacer una declaración, no solo para ella, sino para mí mismo. Que el amor real, no puede prosperar en lugares donde la manipulación se disfraza de familia. Que la sangre puede ser más espesa que el agua, pero la dignidad es más espesa que ambas. Al final de esa semana, mi celular se había quedado en silencio. Fernanda no había vuelto a llamar. Javier no se había comunicado. Su madre envió un mensaje vago que decía, ¿realmente sabes cómo hacer un escándalo? Como si mi establecimiento de límites fuera el problema. No respondí. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en años, sentí que ya no estaba jugando a la defensiva. No estaba persiguiendo aprobación ni manteniendo la esperanza. Simplemente había terminado. Y se sentía como libertad. Pasaron 3 semanas sin una sola palabra de Fernanda. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una de esas publicaciones pasivo-agresivas que le encantaba hacer cuando quería que el mundo creyera que se estaba curando de algo traumático cuando en realidad solo odiaba que la hicieran responsable. Revisé sus redes sociales una vez más por costumbre más que por curiosidad y vi que había cambiado su apellido en cada perfil. Ahora era Fernanda Carter, el apellido de Javier, sin guión. Ninguna mención del nombre que le había dado. El nombre que una vez estuvo orgullosamente en su diploma. El nombre alrededor del cual solía dibujar corazones cuando era niña. Se había ido, borrado, como si yo nunca hubiera existido. Y por mucho que debería haber dolido, no lo hizo. No de la manera que esperarías. Se sintió más como el clic final de una cerradura girando. Un sello silencioso en una puerta que ya se había cerrado hace semanas. Lo que me sorprendió en esos días siguientes no fue el silencio, sino lo pacífico que se sentía. Mi casa estaba tranquila. Mi teléfono misericordiosamente calmado.
Ya no vivía con la tensión constante de preguntarme cuándo caería la próxima crisis en mi regazo, la próxima demanda, el próximo suspiro desagradecido por un favor que nunca devolvería. La energía emocional que había gastado durante años tratando de recuperar su afecto, tratando de reparar algo que ya estaba roto más allá de toda reparación, de repente era mía de nuevo. Y en esa tranquilidad, hice algo que no había hecho en años. Comencé a vivir como si no estuviera constantemente esperando ser necesitado. Me despertaba temprano, hacía café solo para mí y daba largos paseos por la colonia. Leía libros sin revisar mi celular cada 10 minutos. Llamé a viejos amigos, reavivé conexiones que habían quedado de lado mientras estaba demasiado ocupado tratando de arreglar algo que no quería ser arreglado. Pero incluso en esta quietud recién descubierta, había recordatorios, pequeños ecos de su presencia en mi hogar. La puerta de su antigua recámara, ligeramente entreabierta, revelando las paredes azules descoloridas y un librero vacío. Una caja de trofeos y fotos escolares que había empacado pero nunca tirado. El piano que nunca terminó de aprender a tocar. Algunas noches me sentaba en el pasillo con un vaso de whisky, mirando esa habitación y preguntándome cuándo había dejado de ser mía. No legalmente, no biológicamente, sino emocionalmente. Tal vez había sido durante el divorcio. Tal vez cuando Javier comenzó a comprarle cosas que yo no le compraba. O tal vez siempre había sido temporal a sus ojos, un lugar reservado hasta que apareciera algo más brillante. No tenía la respuesta. Probablemente nunca la tendría. Pero lo que sí sabía era esto. Yo había hecho mi parte. Me había presentado. La había amado lo mejor que pude, incluso cuando ella hacía imposible estar cerca. Una mañana, recibí una carta por correo. Sin dirección de remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de ella. La miré durante mucho tiempo antes de abrirla. Dentro había una sola página escrita a máquina, no a mano, como si incluso ahora no pudiera obligarse a tocar el papel directamente con emoción. La carta era fría, cortante y distante. No se disculpó. No explicó. Simplemente dijo, creo que es mejor que sigamos nuestros caminos separados permanentemente. No quiero nada más de ti. Javier y yo estamos avanzando con nuestra propia vida y espero que puedas respetar eso. En la parte inferior, había escrito su nombre completo de nuevo, Fernanda Carter. Sin con amor, sin atentamente, solo su nombre, como una formalidad. Doblé la carta y la coloqué en el mismo cajón donde había puesto la que había escrito semanas antes, la que nunca envié. Dos historias sentadas una al lado de la otra, una llena de recuerdos, la otra llena de finalidad. Esa noche, tomé una decisión. Tomé la carta, las fotos, los dibujos de la infancia y las pequeñas chucherías polvorientas que había dejado atrás a lo largo de los años, y empaqué todo en una caja. No los tiré. No pude obligarme a hacer eso, pero los moví al ático fuera de la vista. No por ira, sino porque necesitaba crear espacio para lo que venía después. El duelo es un compañero extraño. Perdura mucho después de que la persona se ha ido. No porque los extrañes, sino porque extrañas la versión de ellos en la que una vez creíste. No estaba de duelo por Fernanda. Estaba de duelo por el padre que había tratado de ser. El que se quedó, el que se sacrificó, el que tuvo esperanza. Y ahora esa esperanza se había ido, y en su lugar había algo más firme. Aceptación. Unos días después, actualicé mi testamento. El abogado no preguntó por qué. Había escuchado los rumores, probablemente había armado la mayor parte. Simplemente asintió e hizo los cambios. Fernanda fue eliminada. En su lugar, nombré a un programa local de mentores juveniles como el único beneficiario. Una organización que ayudaba a niños cuyos padres se habían rendido con ellos. Pensé que si no podía darle mi amor a alguien que lo quería, tal vez podría dárselo a niños que lo necesitaban. Unos que pudieran verme no como una cartera ambulante, sino como alguien que podría presentarse de maneras que importaran, maneras reales, maneras humanas. En las semanas que siguieron, recibí llamadas de algunos miembros de la familia. Algunos que finalmente habían aprendido la verdad, otros que todavía creían en la versión de Fernanda. No discutí. No expliqué. Simplemente les dije lo mismo cada vez.
Esto no está a discusión, porque no lo estaba. Mi decisión no fue una reacción. Fue un ajuste de cuentas. Un límite ganado con esfuerzo trazado a partir de años de traición, decepción y angustia silenciosa. Y una vez que lo tracé, me di cuenta de cuánto tiempo hacía que debería haberlo hecho. Han pasado meses ahora. Fernanda se ha ido de mi vida. No en la muerte, sino en la distancia. Ya no reviso sus redes sociales. No les pregunto a amigos en común cómo está. No la busco como un hombre esperando signos de remordimiento. La he dejado ir en todas las formas que importan. No porque dejé de amarla, sino porque comencé a amarme más a mí mismo. Si alguna vez has tenido que alejarte de un miembro de la familia para proteger tu paz, no estás solo. A veces, los límites más difíciles que establecemos son los más cercanos a casa, pero eso no los hace menos necesarios. Házmelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que cortar con alguien por quien alguna vez hubieras hecho cualquier cosa? ¿Cómo te cambió? ¿Y crees que algunas relaciones simplemente no se pueden salvar? Si esta historia resonó contigo, no olvides darle me gusta, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte para más historias sobre decisiones familiares y la fuerza que se necesita para finalmente dejar ir. Nos vemos pronto en la próxima historia.